dos partidos, ¿no? Uno hasta el 1-2 y a partir de ahí todo ha sido más fácil, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya la primera parte creo que hemos sido merecedores de haber hecho algún gol más. La pena es el error ese de Mario que nos ha costado el empate, pero bueno, yo creo que la segunda parte, a partir de, como tú dices, del 1-2, bueno, todo ha sido mucho más fácil. Es normal que los partidos, como siempre hablamos, 90 minutos y bueno, yo creo que el equipo, a pesar de todas las circunstancias que estamos teniendo, bueno, hay que ponerle un 10 porque el partido que ha hecho está bien. El equipo tuvo ocasiones suficientes para irse con más ventaja o con ventaja en el marcador en la primera parte, ¿no? Sí, como faltó estaba definición. Sí, faltó el acierto. Pero bueno, esto es fútbol, apenas sin llegarnos a puerta cometimos un error ahí de Mario y encajamos un gol, pero bueno, insisto, luego la segunda parte hemos salido bien y hemos tenido ese acierto y quizá la pena es luego al final del partido que hemos tenido una cantidad de ocasiones de gol que bueno, que el resultado podía haber sido un poquito más abultado, pero estoy muy contento con el trabajo, insisto, por las circunstancias que nos han rodeado antes, durante el partido a los 5 minutos otro cambio, en fin, Diego sin entrenar ha tenido que jugar y yo creo que es para ponerle un 10 al equipo. ¿Qué es lo que tiene Ruiz? Pues otra vez un problema en el gemelo y bueno, esperemos que no sea nada, pero vamos, en fin, seguimos acumulando bajas y esperemos que de aquí a la semana que viene, bueno, podamos recuperar a un jugador. Va a haber bastantes días por delante, ¿no? Sí, por eso te digo, bueno, lo bueno que hay, que vamos a tener bastantes días para recuperar. Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre la semana, estos días y bueno, ahora descansar y cuando ya empecemos a funcionar otra vez, preparar bien el partido del Lito. Uno de los objetivos que se había marcado el club a principio de temporada era asegurar los playoffs de ascenso a la segunda vez. En ese sentido me imagino que es muy satisfecho, ¿no? Sí, porque a falta de 7 partidos que tú hayas conseguido ya el primer objetivo, yo creo que es un dato importante. A falta, insisto, de 21 puntos todavía por jugar. Entonces yo creo que eso quiere decir que estamos llevando una buena línea de trabajo, pero falta confirmarlo en estos 7 partidos y seguir manteniendo esa posición. Supongo que es la primera vez, Agustín, que lo consigues con tanto tiempo de antelación, ¿no? Pues la verdad es que no te sabría decir, habría que mirar el año de Don Benito y el año de Jerez, el primer año allí, a lo mejor sí que es la primera vez con tanto tiempo, con tantos puntos. Agustín, en el primer tiempo yo creo que la adaptación al campo ha sido lo más importante por el bote del balón, ¿no? Porque se han ido ocasiones debido al bote del balón. Sí, es cierto que es una superficie que no conocemos, pero también no es menos cierto que tal y como están los campos, preferimos jugar en estas superficies que luego donde el balón no corre, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que nos ha costado un poquito adaptarnos, pero mejor jugar ahora en estos campos. ¿Vale? Gracias. Muy bien.